La encontré. Esta es una de las historias más apasionantes de la literatura mundial. Una historia real que tiene que ver con uno de los libros más buscados en todas las librerías del mundo, que tiene una particularidad. Además, un escritor que padecía muchísimas fobias y se carteaba con sus fans, por llamarlos de alguna manera, que luego muchos de ellos se transformaron en renombrados escritores. Paralelamente, uno de los artistas plásticos más importantes del siglo XX tiene que ver con esto. Y además, una de las películas que hicieron historia en el cine mundial se basa en estos conceptos. Ni se te ocurra salir de YouTube ni cambiar de video, porque este es uno de los mejores. Así que quédate. Y al final te voy a hablar de esta película que tengo acá en DVD. No sé si llegaste a ver. Y que en el final te voy a contar acerca del tráiler, que para mí fue, creo que el mejor que he visto. Gastando 2 centavos y atrapando con una idea. Bueno, todo esto que va a arrancar ahora. Te lo muestro otra vez por las dudas que la hayas visto. No lo llegaste a ver, ¿no? Arranquemos. El 20 de agosto de 1890 nacía en Providence, Estados Unidos, Howard Phillips Lovecraft, un escritor que cambiaría para siempre la literatura, sobre todo en el género de terror y ciencia ficción. Entre las obras más conocidas de él están los mitos de Cthulhu. La infancia de Lovecraft estuvo marcada por la tragedia. A los 5 años murió su padre en un centro psiquiátrico y se tuvo que quedar con la madre, una mujer un tanto fría. Esta relación parece que influyó muchísimo en su manera de escribir y también probablemente en ciertas fobias que él padecía. Entre otros, la xenofobia, es decir, el miedo a los extranjeros. Él decía que sentía rechazo o consideraba inferiores a todos aquellos que no fueran anglo-germánicos y sentía admiración por Benito Mussolini, el fascista italiano. Pero centrémonos en su carrera como escritor. Te había comentado en la introducción que comenzaba a cartearse con algunos de los que eran sus admiradores. Y se empezó a formar lo que se llamó el círculo Lovecraftiano. Es decir, cada uno compartía sus ideas, sus personajes, sus historias para las escrituras. Muchos de ellos se transformaron en importantes escritores. Y cabe destacar esto porque van a empezar a repetir algunas citas falsas que ponen tanto Lovecraft como otros escritores de este círculo. Y esto hace que la gente, los lectores, tuvieran una confusión acerca de si lo que estaban citando era cierto o no. Pero esto te lo cuento bien en detalle dentro de un ratito. Estos miedos que él realmente sentía, por ejemplo a los lugares abiertos, agorafobia, a los lugares cerrados, claustrofobia, al frío, a la luz diurna, bueno, muchos lo padecen momentáneamente, pero él realmente lo padecía, se ve reflejado en su manera de escribir, es decir, sus personajes transmiten esa sensación al lector. Y en esto se basa gran parte del atractivo de su lectura. Lovecraft termina muriendo joven, a los 47 años de edad, en 1937. Sin embargo, nos ha dejado muchísimas obras. Acá te muestro alguna. Pero algo que cabe destacar es que cita muchas veces a un libro. Este es el Necronomicon y da número de página, autor,
una idea suya de un libro que imaginó, pero que pone datos precisos. Otros escritores del círculo Lovecraftiano citan lo mismo. Entonces esto generó una confusión en los lectores pensando en que se trataba de algo que realmente había sido escrito 700 años antes de Cristo. Incluso este que está acá, Stephen King, también lo cita, ¿no es cierto? Lo menciona en la novela de King, Los ojos del dragón, en la cual el personaje, el mago Flag, aparece leyendo un antiguo libro escrito por un demente llamado Alhaz-Red. Todas estas alusiones entrecruzadas generaron en los lectores esta búsqueda de ese libro. Tanto es así que hay muchísima gente que asegura que tuvo contacto con él. Obviamente después se han impreso otros tantos llamados Necronomicon como para aprovechar todo este caudal de interés, de público. ¿De qué se trata esto del Necronomicon? Supuestamente es un libro de magia ritual, un libro oscuro, que en realidad no se puede leer por dos motivos. Uno, como ya te dije, porque no existe. Y el otro porque, según dice, provocaría la locura y la muerte de quien lo leyera. Por lo que figura en los libros de Lovecraft, fue escrito por un tal Abdul Alhaz-Red. Fíjate en inglés, si dividís este juego de palabras, Alhaz-Red, el que lo leyó todo. Sin embargo, el mismo autor, Lovecraft, seguía con el juego y daba datos cada vez más precisos. Por ejemplo, uno de ellos es que se conservaban 4 copias en el mundo, pese a que este libro fuera perseguido, y se ubicaban en distintos lados. Por ejemplo, en la Universidad de Harvard, en la Biblioteca Nacional de París, en otra universidad ficticia, y el cuarto, en la Universidad de Buenos Aires. Encontraron una ficha del Necronomicon en la Biblioteca Nacional Argentina. Sin embargo, una leyenda urbana dice que la creó el mismo Jorge Luis Borges. Si nunca escuchaste hablar del Necronomicon, te cuento que es uno de los libros más pedidos y se genera muchísima controversia porque hay quienes afirman que lo han leído. Bueno, en realidad se contradice esto con que pasarían a la locura y a la muerte. Entonces mucho tiempo no tuvieron para contar que lo han leído. Un artista sueco llamado Hans Rudolf Giger publicó 2 volúmenes de un libro llamado Necronomicon. Es un libro de pinturas suyas. Hizo solo para coleccionistas 666 ejemplares, encuadernados de una manera muy especial. Pero eso no solo queda ahí, porque comienza a trascender el ámbito de la literatura. Como te dije, Giger lo lleva a las artes plásticas. Y se me viene la película. ¿Llegaste a verla? Ahora te lo voy a contar. En el año 1979 convocan a un director de cine, en realidad era más publicista, luego fue renombrado director de cine, que es Ridley Scott, para hacer una película con la atmósfera Lovecraftiana. Y se le ocurre convocar para la estética a Giger para que haga las escenografías y que diseñe parte del monstruo. Por ese trabajo, Giger ganó el Oscar al mejor diseño escénico. ¿Y de qué película estamos hablando?
ahora sí, llegó el momento. Alien, el octavo pasajero. No sé si recordás, estaba protagonizada por Sigourney Weaver y se trataba de un extraterrestre, una especie de mascota feroz, que metía huevos en una nave espacial. Fíjate que se reflejan algunos de los temores de Lovecraft, como el miedo a los lugares abiertos porque estaban en el espacio y a los lugares cerrados porque estaban adentro de una nave que no podían escapar. El miedo a los desconocidos. Tanto es así que al monstruo, de una manera bastante inteligente, en la número 1, porque después salieron otras películas de Alien, la del octavo pasajero es la 1, no se lo llega a mostrar completamente, sino por partes, para que el espectador con sus miedos completase la escena. Es decir, causa mayor temor el imaginártelo que el verlo. De hecho, baja el miedo el que vos veas cómo es el monstruo, porque quizás hasta pensarías cómo defenderte, pero cuando no lo ves es peor. Y te decía, una de las cosas que más me ha impactado era el tráiler de esa película, uno de los trailers, que no mostraban escenas, sino unos huevos quebrándose con una especie de zoom que se acercaba y un sonido que iba increciendo, iba aumentando, y decían solamente una frase que era algo así como: en el espacio nadie puede oír tus gritos. Y me dirás, bueno, ¿por qué no lo mostrás en lugar de contarlo? Y tenés razón. Una cuestión es por derecho, pero además de eso, lo estuve buscando en YouTube y no hallé ese tráiler, sino otros donde sí mostraban parte de la película. Quizás me ocurre el efecto Mandela, de que pensás que viviste algo, que recordás algo, que lo creaste con tu imaginación. Tal vez es lo mismo de aquellos que dicen haber leído el Necronomicon. Bueno, te dejo pensando y quizás te dejo viendo también alguno de estos otros videos y nos vemos la próxima. Buena semana.